Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best, and no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. When you lose faith in everything you ever knew, don't give up on you. When life gets overwhelming, relying on yourself is hard. Bueno, venga, vamos a abrir nuestra sección de bienestar mental. Nuestra salud mental, que siempre corre a cargo y dirige esta sección Patricia Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera, cofundadora del Centro de Psicología TAP, fundadora del proyecto Familiando, autora de ese libro que te va a acompañar siempre, porque no es un libro que te lees un día y dices, vale, me ha valido, me ha servido, ya está. Yo creo que es un libro que conviene tener ahí como guía dentro de pues, lo que es nuestro día a día, ¿no? Que se llama Descubre tus valores, del que hablamos muchísimo la temporada pasada y de verdad que os sigo recomendando encarecidamente. Voy a saludar ya a Patricia. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. No nos separamos, de Descubre tus valores. Tiene que ser, como bien dice el título, es una guía, ¿no? Y hay que revisarla. Sabemos que no es fácil para nada vivir, ¿no? con coherencia nuestro sistema de valores, porque al final tenemos muchas demandas, muchos retos vitales en el día a día y es fácil perder el camino de baldosas amarillas, pero tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? De poner el foco, de tener direccionalidad y de ganar esa seguridad interna que los valores nos dan. Y tanto, al final para nosotros los vamos a ver además como un sustento. Cuanto más los entrenemos, cuanto más interiorizados los tengamos, más nos van a ayudar. Pero claro, para eso es un trabajo pues más o menos constante, ¿no? Que tenemos que ir fortaleciendo, que bueno, pues para que realmente nos ayuden esas herramientas. No todos los valores, ya nos lo explicaste en su momento, sino los valores que más vayan con nosotros, ¿no? Que los adaptemos a nosotros. Sí, aquellos que nos identifican o aquellos que nos ayudan a superar. Hoy tenemos un reto nosotras por delante con la temática que hemos puesto encima de la mesa. Y va muy de la mano a tomar conciencia, a ver cuál es nuestra necesidad, y hay uno de los valores que es el valor de la independencia, que nos viene muy bien para hacer frente a estas situaciones, ¿no? y a estos elementos, ¿no? Y a estos comportamientos que no nos hacen bien y que tienen impacto no solamente sobre nosotros y sobre nuestra salud, sino que también tiene impacto sobre el entorno social, laboral, por supuesto familiar y de pareja, ¿no? El entorno afectivo. Hoy ya damos el título, hoy hablamos de las adicciones. De adicciones. El impacto de las adicciones que bueno, tú puedes pensar, me refiero al oyente, estoy directamente hablando ahora con el oyente, de decir, oye, pues a priori yo no tengo ninguna adicción. Claro, luego cuando preparábamos este tema hablando contigo, te das cuenta que puede ser que sí, que sea tu caso y que no nos estemos dando cuenta, porque muchas veces cuando hablas de adicciones generalmente te centras en sustancias, te centras a lo mejor en tecnología, podemos hablar, bueno, pues de cosas muy concretas, ¿no? Pero puede haber adicciones en muchas situaciones, ¿no? En nuestro día a día que realmente no seamos conscientes y queremos tomar precisamente lo que tú has dicho, esa conciencia, ¿no? Que me parece algo tan importante. Ayer en el programa hablábamos en A Debate, nos centrábamos más en adicción al móvil y lo hablábamos pues dentro de una mesa con compañeras, ¿no? De lo que está pasando ahora mismo, lo que está ocurriendo con esa adicción al móvil, pero de una manera general. Hoy queríamos profundizar ya con la voz de una especialista, de una experta como eres tú, Patricia, y que nos ayudes un poco a ver ese impacto que tienen las adicciones en nuestro entorno, pero también a reconocer la adicción, que a veces no es sencillo. No lo es para nada, porque tenemos muy asociado la adicción a la sustancia, ¿no? A la dependencia, tanto física como psicológica de la sustancia.
como puede ser el alcohol o como puede ser otros tóxicos. Tenemos múltiples, desde la cocaína bueno, en fin, marihuana, muchísimos tóxicos. Eso fíjate que se localiza relativamente rápido en la persona. Uno empieza a tener conciencia de que al final su dinámica en el día a día está en torno a la sustancia y no como un uso puntual, sino desde esa necesidad, y entonces ahí lo tenemos más localizado y somos capaces de entender mejor el proceso. Yo creo que hay más pedagogía sobre el consumo de sustancias y la adicción a sustancias, y en cambio tenemos menos pedagogía, menos menos capacidad para acompañar a la población, ¿no?, tanto a los niños como a los jóvenes y adultos, a esas adicciones que son comportamentales, que tienen que ver, como bien decías, y ayer estaba el debate abierto, teníais sobre la adicción a la telefonía móvil, al juego, a las apuestas, a los juegos online, a toda esta parte que se asocia más como a un ocio tecnológico muy enmarcado, ¿no? Estamos en el siglo XXI, muchos de los jóvenes que hoy nos están escuchando han nacido, son absolutamente tecnológicos, totalmente. Es que va de la mano, ¿no? Nosotras pertenecemos a otra generación y no entendemos muchas veces su forma de ocio. Para ellos es lo normal. Entonces, ¿dónde está la línea de la adicción? ¿Cuándo pasa de ser uso a ser abuso? Pues hay un matiz muy importante que no podemos perderlo de vista, y es cuando la persona, me salía el término psicológico, el sujeto, te iba a decir, ¿no? Nuestros oyentes como sujetos, no, cuando la persona, cuando nuestro chaval, nuestra chavala, nuestro familiar, realmente todo su tiempo y toda su ocupación tiene una mirada absolutamente en efecto de tubo, ¿no? Todo pasa por conseguir jugar, o conseguir la sustancia, o conseguir estar con el teléfono, o conseguir, porque si no lo hace, sí tiene un comportamiento adverso para él y para los demás. Aparece la irritabilidad, aparece la ira, aparece el enfado, aparece la desconcentración. Cuando estamos en niveles adictivos altos, nuestros roles se diluyen, no tenemos la capacidad para ser estudiantes, para ser trabajadores, para ser hijos, para ser hermanos, porque estamos encerrados en nuestro mundo, en nuestra adicción y en nuestra necesidad de cubrir esa adicción. Por lo tanto, claro, frente al aislamiento, frente a la irritabilidad, frente al enfado o frente a la falta de gestión de roles, ahí la familia, los amigos, los allegados, tenemos que poner un poco de foco y acompañar a la persona, empezar a discriminar si esto que sospechamos es real o no. Claro, ¿Qué suele pasar? Una pregunta, porque suele ser el entorno, claro, a priori lo que nos viene a la cabeza, el que más se da cuenta de esa adicción, el que ve pues una serie de comportamientos y puede darse cuenta. También hay mucha creencia que dice, vale, si tú te das cuenta que tienes una adicción, es que a lo mejor no es una adicción. ¿Esto es real o no? O sea, es decir, no. ¿no? Tú puedes tener conciencia de problema y seguir manteniendo la adicción. Ajá. Lo importante, y sí es muy valioso, es que efectivamente tengas conciencia de problema. Porque ante la ausencia de esa conciencia de problema, ¿cuánto me interfiere este comportamiento, esta adicción en mi vida? Sin esa reflexión no hay capacidad para el cambio. Hemos entendido históricamente que la motivación tiene que ver con una fuerza de voluntad, con esa formulación casi dicotómica de, pues lo dejo y lo dejo, tiene que ser cero. Casi entendemos, ¿no? El cambio se conceptualiza
desde esa fórmula de impulso, de autocontrol, y muchas veces el mensaje que le llega al adicto o a la adicta es un si quieres puedes. Bueno, no es tan sencillo. Evidentemente, lo primero que tiene que tener la persona es conciencia de problema. ¿Cuánto me interfiere en mi vida? Eso es fundamental. Pero a pesar de que tenga conciencia de problema y a pesar de que quiera tener la voluntad y la motivación para generar el cambio, no es sencillo porque hay variables múltiples que influyen. Claro que tenemos que tener como estas dos premisas, y esto es importante entenderlo. Tenemos que tener conciencia del problema y tenemos que tener motivación. Pero hay algo que a mí siempre me gusta poner encima de la mesa, y es que motivar es dar motivos. La motivación no es algo que simplemente con la fuerza de voluntad esté. No nos engañemos. La persona adicta, cuando ya tiene conciencia del problema, quiere dejar de consumir, quiere alejarse de aquello que le daña a él en primera persona y que está dañando a su entorno, porque sí tienen conciencia de que están siendo un elemento disruptivo en su vida, ¿no? En su formulación, pero tiene que tener no solamente la conciencia, sino que tiene que tener una motivación, y hay que descubrir cuál es esa motivación. Es un tema de salud, es un motivo individual, tiene que ver con el colectivo, tiene que ver con una acción comunitaria, porque impacta directamente sobre todo tu entorno, es evitar el sufrimiento, es lograr objetivos que con la adicción no están logrando. Es un aprendizaje, ¿no?, de superación, de crecimiento. Ese puede ser un motivo asociado a incentivos también. Es decir, oye, yo puedo poner retos a la persona que es adicta para que vaya de alguna forma uniéndose a ese incentivo, y podemos pensar, hombre, eso es muy externalizante, ¿no? Es una motivación muy externa. Al final está buscando el refuerzo. Pero si empezamos por ahí, no hay ningún problema. Lo importante es dar motivos que se ajusten a las necesidades de la persona, que es el refuerzo positivo, el impacto social, el reconocimiento. Tenemos que dar motivos a los adictos y a las adictas, porque si no, simplemente con esta idea de motivación desde la fuerza de voluntad no funciona. Y esto es algo que sigue muy extendido a nivel social, que incluso se entiende desde uno si quiere puede. No caigamos en ese maniqueo, ¿no? En esa versión, perdóname la expresión, pero simplista de la adicción, porque no es tan simple. De hecho, es complejo. La motivación para el cambio es complejísima, porque aunque tú tengas conciencia del problema y tengas motivación para el cambio, no quiere decir que estés preparado para dejar esa adicción que lo ocupa todo en tu mundo. Claro. Es que de manera separada, las cosas que nos estás diciendo, bueno, pues esa motivación puedes entenderla de manera general, esas ganas de salir de ese bucle también, pero tú aúna todo para conseguir ponerte a trabajar en poder salir de una adicción. Claro, hablamos de fases, incluso de un poco las fases por las que puede pasar el adicto, y hablamos de una primera fase que es la fase de precontemplación, donde en esta etapa, por supuesto, que la persona, ¿no?, el joven o la joven no tiene conciencia del problema. Ya hemos dicho que esto es lo primero que necesitamos. En esta fase, incluso la persona, por supuesto, no pide ayuda porque no cree que tenga un problema. Claro. Es el entorno, la familia, los amigos, el entorno social, quien de alguna forma se alerta de que está pasando una situación, aquella persona que queremos, complicada, compleja, y entonces casi es la presión externa del entorno el que te lleva a tomar conciencia. Pero por esta fase tienen que pasar sí o sí, ¿no?, la de la toma de conciencia. Al final es esta contemplación
donde la persona va adquiriendo una mayor conciencia de problema, empieza a considerar la posibilidad de generar un cambio, pero tampoco termina de desarrollar un compromiso firme porque tiene la duda o la ambivalencia de si realmente es un adicto o no lo es. Claro, o si es una adicta o no lo es. Eso es una parte muy importante, la duda que le entra al propio adicto, ¿no? Pero realmente soy un adicto. Y luego el saber reconocer esa adicción, es decir, porque hay unos síntomas que nos estabas hablando de ellos, esa irritabilidad, ese enfado, pero el aislamiento. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos reconocer una adicción? Pues fíjate que parece simple esto que digo, pero creo que puede ayudar mucho. Y es, si yo considero que no tengo una adicción, imagínate, al alcohol, a una sustancia, yo puedo quedar contigo a comer y beberme un refresco, beber con agua y no me supone ningún problema, pues entonces no soy adicta al alcohol. Esto lo puedo sostener en el tiempo y con frecuencia durante semanas. Puedo decir, oye, me puedo poner en el reto de decir, oye, voy a estar 6 meses con 0 tóxico. Ni alcohol, ni tabaco, ni vapor, ni 0 tóxico. Voy a hacer una limpieza, me supone un problema, mi cuerpo se pone en alerta, cambia mi estado de ánimo, genero un estado de ansiedad. Si no tengo ningún problema adictivo, yo estoy 6 meses sin tomar nada de alcohol, sin ningún problema. Claro, si he generado una dependencia a la sustancia, yo quizá contigo, que imagínate que te he verbalizado, oye, Yanela, estoy un poco preocupada porque veo que bebo en exceso, que lo que antes era una copa de vino de manera puntual en casa, ahora prácticamente casi me bajo una botella yo sola, me he propuesto no beber. Y tú puedes decirme, oye, pues yo tampoco no pedimos vino, y yo te digo, no hay problema. Tú puedes pedirte el vino, que yo no tengo ningún problema. Si yo al final de la comida digo, bueno, pero si es que es un momento extendido, empiezo a camuflar mi adicción, justificándome que, hombre, para un día que quedamos tú y yo, que es en espacio social, que es peor beber sola, pero beber, ¿no? En nuestra cultura, beber en una comida y en un espacio distendido social está muy normalizado, muy integrado y además se ve muy normal. De hecho, quien no bebe, casi eres el bichito raro. Sí, es verdad. Por lo tanto, yo al final termino y tú me dices, pero Patricia, ¿pensabas no beber? Bueno, hija, pero para una vez que nos juntamos, yo empiezo a justificar mi comportamiento adictivo. Empiezo a justificar mi necesidad. Siempre hay un elemento justificativo para la adicción. Por lo tanto, ¿cómo sé si soy adicta? Si no puedo dejar de jugar, si no puedo ponerme una planificación de uso temporal de las aplicaciones de app o de redes sociales en mi móvil. Imagínate que yo me pongo en el reto en redes sociales de estar como máximo al día 45 minutos. 1 hora, media, el tiempo que acuerde conmigo. Y me pongo una aplicación para que una vez pasado ese tiempo directamente no pueda acceder. Claro, yo me pongo la aplicación, yo me la puedo quitar. Yo puedo decirte no voy a beber vino en la comida, pero terminar bebiendo. Si no puedo resistirme a lo acordado conmigo, entonces es que estoy teniendo un problema de adicción, ¿no? Claro. En esos casos, en esos ejemplos, la conciencia sí nos permite un poco evaluar en qué punto estamos. Absolutamente. Es un paso muy importante. Claro, como el ser humano se hace trampas, porque somos muy tramposos a nivel mental, yo puedo justificar por qué hoy voy a ver más tiempo de redes sociales. Y es que, oye, ya he hecho, ¿no? Ya he trabajado, o imagínate que estamos hablando de un joven, de un adolescente, ya he hecho las tareas. Yo puedo justificarme
¿por qué saltarme mi propio límite? Y entonces me lo justifico, busco esa coherencia interna y me vale. Claro, ahí no estamos terminando de tener un motivo para el cambio. Por eso es muy importante generar en la etapa de contemplación, el impacto que está teniendo para mí. ¿Qué impacto está teniendo para mi día a día? Claro. Para mi independencia, hablábamos al principio, ¿no? El valor de la independencia. Si yo soy una persona que elijo que el valor de la independencia esté presente en mi vida y en mi día a día, lógicamente es muy difícil sostener el valor de la independencia si soy dependiente a nivel comportamental, ¿no? Tengo una adicción comportamental o tengo una adicción a sustancias. Entonces es muy importante avanzar en la siguiente fase, que es la fase de preparación, donde la persona empieza a plantearse pequeñas metas, disminuir la cantidad, evitar lugares donde se consume habitualmente porque lo comparte con otros, pues a lo mejor jugar, pero no jugar online con las personas que siempre he jugado porque ellos no tienen o ellas no tienen conciencia de problema y pueden pasar 12, 14, 16 horas, 18 horas jugando y yo me di cuenta que no quiero eso para mi vida porque me estoy sintiendo muy aislado, porque ya planes familiares o incluso con mis hermanos, con mis primos, con amigos de la urbanización, del barrio, ya no quedo, ahora estoy con mis amigos online, pero estoy privándome. Por lo tanto, hay esta fase que llamamos de preparación, donde empezamos a tener conciencia de todas las desventajas que tiene seguir manteniendo mi verdadera vida tal y como yo la quiero y la necesito. Estoy teniendo conciencia del impacto negativo. Y ahora sí ya estamos preparados para la adicción, o sea, para la acción y para abandonar la adicción. Una vez que estamos en esta fase de preparación, viendo el impacto y las desventajas que tiene, incluso tomando conciencia del esfuerzo que va a requerir en mí y en mi entorno, en esa fase más preparativa, ahora ya puedo pasar a la última fase, que es la de acción, que me va a llevar a ¿qué? Bueno, pues a conseguir aquellos recursos a nivel interno de conciencia, de entender por qué ha sido una muleta esa adicción, de entender qué me ha llevado aquí y empezar el proceso de cambio. ¿Retirando qué? Pues la sustancia o el comportamiento que me ha impedido tener la vida que yo quiero tener. Claro, esta fase de acción es una fase muy larga, es una fase donde tenemos que tener paciencia con nosotros y deben tener paciencia con nosotros cuando estamos en una recuperación. Tenemos que apoyarnos en profesionales que conozcan muy bien cómo acompañar y cómo generar el cambio y que realmente esta conciencia de problema y esta acción tenga el objetivo de abandono de la sustancia o abandono del comportamiento para llegar a la fase de mantenimiento, ¿no? Esa etapa de mantenimiento que es compleja, que es difícil, que además... Y que es perdurable en el tiempo, entiendo, porque una adicción es crónica. Que se tiene que consolidar en el tiempo y sostener aquellos comportamientos, nuevos comportamientos que me han llevado a lograr alejarme de mi adicción, y en esta fase es imprescindible el trabajo en prevención de recaídas. Tenemos que trabajar con la persona para decir, oye, en un momento determinado puedes tener una recaída y eso no implica que todo el esfuerzo y todo el trabajo anterior haya perdido
el mérito, ¿no? El peso en positivo. Por lo tanto, aquí también tenemos que tener equilibrio y confiar en que la persona, aunque, ¿no? Cuando aquí la mirada hacia el familiar, aunque nuestro familiar pueda recaer de manera puntual, bueno, tenemos que seguir sosteniéndolo, tenemos que seguir acompañándolo, tenemos que seguir creyendo en que puede dejar la sustancia o el comportamiento adictivo. Esa mirada de apoyo y ese mensaje y esa confianza, cuando el adicto recae después de haber pasado por la fase de acción, es muy costosa a nivel emocional, porque sienten que defraudan, porque sienten que no han estado a la altura, porque se defraudan ellos y sienten, ¿no?, que dañan al resto. Entonces el resto tenemos que sostener diciendo, oye, estamos aquí, creemos en ti, ya lo has hecho una vez, puedes hacerlo más, ya conoces el camino recorrido. La primera vez que vamos a un sitio es difícil, luego ya no hace falta ponernos el GPS. Pues con las adicciones pasa un poco lo mismo. El primer camino, cuando vamos abriendo el camino, tiene una alta complejidad. Pero no nos dé miedo la recaída, porque ya conocemos el camino, ya lo hemos hecho en una ocasión y, muchas veces y podemos volver a hacerlo. La recaída, puedo entender que forma también a veces parte del proceso, ¿no? Parte del proceso, de la recuperación, de entender los límites. Bueno, pues me atrevo a consumir porque ya no se me va a ir de las manos. Y sí, claro, porque la adicción ha cambiado, ha modulado tu neurofuncionalidad. Esto es muy importante, entenderlo. El cerebro tiene una plasticidad absoluta, pero cuando tú has entrado un comportamiento adictivo o una sustancia, hay una modificación neuronal, hay una reconexión. Por lo tanto, esas conexiones ya están hechas. Ese camino está trazado. Una cosa, mirad, en la imagen, ¿no? Todos los oyentes, nosotras podemos tener la imagen de un mapa. Cuando ves un mapa no quiere decir que todos los caminos los vayas a transitar, pero está mapeado. Esto es lo que pasa un poco con las adicciones. Tú no vuelves a pasar por ese camino, pero tú lo tienes mapeado. Por lo tanto, en cualquier momento, si vuelves a la sustancia, volverás al mismo camino que tenías aprendido. Claro. Creo que con esta metáfora, ¿no?, se entiende muy bien el por qué muchas veces los profesionales de la salud mental decimos, oye, cuidado, si quieres estar en este equilibrio, con este bienestar y con esta capacidad de control, no vuelvas a recorrer ese camino, no vuelvas a generar, a consumir esa distancia, o sea, esa sustancia, porque directamente te va a llevar a los caminos conocidos. Claro. Y ese camino siempre hay que hacerlo con una compañía, entiendo, ya no solo por supuestísimo profesional, cuando estamos hablando de adicciones se necesita y tiene que ser así, sino también un poco de tu entorno, ¿no? Sí, el entorno tiene que conocer lo que nos pasa. Es un camino que no puede ser solitario, me refiero. No debe serlo. Esto no quiere decir que una persona sola, con su proceso de ayuda, ¿no?, en salud mental, con su psicólogo, su psicóloga y el equipo con el que esté trabajando, no quiere decir que no pueda. Pero lo hemos dicho muchas veces, el ser humano es un ser social. Necesitamos sentir pertenencia, necesitamos sentir una mirada amable, un sistema de apoyo. Por lo tanto, en adicciones es fundamental. Claro, es importantísimo. Es que si no, de verdad que es imposible. A veces entiendo que el no reconocer esa adicción, a veces el sentimiento de culpa, el otro día hablábamos de la culpa, el sentimiento de vergüenza, pues puede que nos frene, ¿no?, a la hora de avanzar o de luchar en ese proceso de desintoxicación, pero es necesario, o sea, es muy importante esto tenerlo en cuenta. Fíjate, de adicciones podríamos estar hablando programas y programas y programas. Sí, y lo haremos. Y eso te iba a decir, porque yo creo que por un lado están
las adicciones, es que tú has separado muy bien hace un momento que nos lo estabas diciendo. Por un lado están las adicciones que a lo mejor pues te escondes más de ellas, no las sabes de reconocer. Luego están las adicciones, claro, que como socialmente están bien vistas y las puedes camuflar. Están bien aceptadas, es decir, efectivamente. Pues el alcohol, al final, esos vinos diarios, sí. El tabaco al estar, sí. bueno, pues nadie dice, eres un adicto, se habla así, entiendes que es una adicción a una sustancia, pero como puedes fumar en cualquier sitio, en la calle, donde sea, pues piensas que no necesitas ayuda, directamente te vas a las famosas pastillas. Sí. Y es una situación muy complicada de salir, con lo cual también podemos, yo creo que ayudar en esas circunstancias a los oyentes, ¿no? No solamente con esas pastillas que ayudan, no solamente, con lo tradicional, con lo que ya se conoce, ¿no? Sino tratarlo como una adicción. Por eso digo que anda que no podemos hablar largo y tendido de este tema, Patricia. Y lo haremos, iremos siempre cuando hablamos de prevención, ¿no? En adicciones hay el elemento fundamental y esencial es la parte pedagógica, explicativa, de educación, de comprensión. Por lo tanto, por eso este espacio tiene tanto valor, Yanela, porque aquellas personas que nos escuchan pueden reconocerse en sí mismas, aquellos, ¿no? Aquellas conversaciones, ¿no? O temáticas, y pueden sentirse reflejados, o incluso puede decir, oye, pues yo me doy cuenta que mi hermano, mi hermana, mi padre o mi compañero de trabajo, pues claramente está en un proceso adictivo. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo acompaño? O sea, que vamos a hablar mucho, porque en adicciones es fundamental la prevención. Y tanto que sí, es muy, muy, muy importante, así que incluso si vosotros nos estáis escuchando, tenéis alguna duda, queréis preguntar algo, porque alguien de vuestro entorno o vosotros mismos no sabéis en qué momento estáis y necesitáis preguntar algo, como volveremos a tocar el tema, nosotros encantados de poder dar respuesta a esas preguntas, pero siempre luego enfocado a poder ir a un profesional que nos ayude, sí. Como en este caso es Patricia y en el Centro TAP la vais a encontrar. Patricia, quiero darte las gracias por este ratito. Yo creo que ese ha sido el complemento perfecto. Ayer, como decía, iniciábamos este tema centrado en el móvil, ¿no? En la adicción al móvil y de una manera, bueno, pues muy mesa redonda, ¿no? Un poco con datos, cifras, pero necesitamos esa visión de un profesional y yo creo que ha quedado muy, muy claro, como siempre, pues de tu mano a lo que nos estamos enfrentando. Nos vemos la próxima semana, Patricia. La próxima semana nos vemos con más contenidos, con más apertura, intentando reducir la inquietud para fomentar los factores de protección, ¿no? Este es como nuestro objetivo. Efectivamente. Ay, Dios mío, cuánto aprendemos contigo y con esta sección, Patricia, de verdad. Gracias, Yanela. Te lo agradezco muchísimo y que pases una buena semana. Muy buena tarde. Un abrazo.